La banda noruega de black metal Immortal va a lanzar un nuevo álbum titulado War Against All en 2023 a través de Nuclear Blast Records. Y Abbat menciona que está a favor de una reunión de la banda. El 10º LP de estudio del grupo va a incluir 8 canciones nuevas en el estilo clásico de Immortal. El fundador de la banda, Harald Demonas Naevdal, afirma: Immortal continúa el estilo que se estableció y definió en nuestros primeros discos. Es Blashirk, metal rápido, furioso, épico y poderoso. La única manera. Aunque el trabajo de estudio es necesario para obtener una grabación definitiva, el proceso de escritura es obviamente mi favorito. Todavía escribo todos los riffs de guitarra y toda la música en casa, con la misma vibra de siempre. Y las letras también. Los primeros días del black metal son los que más me inspiran. Noches frías en el bosque, en las montañas, bajo la luna de invierno. Eso es lo que mantiene vivo el espíritu y la base de toda nuestra música. War Against All fue compuesto e interpretado por Demonas y cuenta con algunos miembros de sesión. Como en grabaciones anteriores de Immortal, el álbum fue producido por Arve Isdal y grabado en Conclave a Nearshot Studio en Bergen, Noruega, por Herbrand Larsen y Arve Isdal. Es el mismo estudio donde grabé las guitarras y voces para Northern Chaos Gods. También hicieron un gran trabajo con el nuevo álbum, y fue un placer volver y trabajar allí de nuevo. Estoy especialmente complacido con el resultado de este disco. Tiene ese sonido de guitarra frío y mordaz, pero una producción poderosa. Immortal se ha comprometido con la visión original, que lleva a los fanáticos a un viaje a través de Blashirk con nuestra música más sombría y oscura, con cada nuevo lanzamiento. Estas canciones no son una excepción a esto. Estoy orgulloso del resultado final. Tiene una expresión distinta, y no puedo esperar para que los fans la escuchen. Immortal fue formado por Demonas en 1990 y Olve Abbat Eikemo fue invitado a formar parte del grupo. Horg se unió al grupo en 1996 y hace 8 años, Abbat y el resto del grupo atravesaron una amarga ruptura. La batalla legal de 2014 por los derechos del nombre Immortal enfrentó a Abbat contra Demonas y Horg, y Abbat afirmó que la pareja abandonó Immortal después de que sacaran todo su equipo del espacio de ensayo de la banda. Los sistemas judiciales noruegos determinaron lo contrario y otorgaron el nombre Immortal a Demonas y Horg. En agosto de 2020 se reveló que Demonas estaba involucrado en una nueva disputa legal sobre los derechos del nombre de la banda con Horg. Según los documentos descubiertos por VG de Noruega, surgió un conflicto entre los dos miembros restantes de Immortal hace 3 años, cuando Demonas registró Immortal en la Oficina de Patentes de Noruega como su marca exclusiva en julio de 2019. El registro fue aprobado y por lo tanto se le otorgó la licencia exclusiva y el derecho a usar el nombre de la banda comercialmente. Sin embargo, Horg optó por apelar el registro y el asunto se falló a su favor, lo que significa que Demonas ya no tiene el derecho exclusivo sobre el nombre Immortal. Horg le dijo a VG que no tenía conocimiento previo del registro realizado por Demonas. Nunca se me podría haber ocurrido registrar la marca por mí mismo, como lo ha hecho Naevdal aquí, pero me he visto en la necesidad de luchar para mantener los derechos que he ganado a lo largo de una larga carrera en esta banda. Es, y después de todo ha sido, durante muchos años, una gran parte de mi sustento. Demonas le dijo a VG que no estaba de acuerdo con la decisión y señaló que él era el único miembro original restante de la banda y también el único que ha estado en todos los lanzamientos del grupo. La Oficina de Patentes de Noruega dictaminó que los derechos del nombre Immortal pertenecen a la banda en su conjunto y no a los miembros individuales. Horg mencionó: conjuntamente como banda, hemos creado la marca registrada Immortal, y por lo tanto es correcto que la marca registrada sea propiedad conjunta. Respecto a que Immortal actúe en vivo, ese ha sido mi objetivo todo el tiempo, y sé que esto es algo que los fanáticos de Immortal quieren, y han estado esperando durante mucho tiempo. Espero que, a la larga, podamos dejar atrás estos desacuerdos y volver a mirar hacia adelante como banda. En el verano de 2020, Abbat le dijo al periódico Dagbladet de Noruega que no se oponía a una reunión de Immortal. Recibí un mensaje de texto de Horg diciendo que era genial que estuviera sobrio. Por otro lado, Harald y yo no hemos hablado en absoluto. Pero ya no hay sangre malvada o amargura de mi parte. Me doy cuenta de que yo era parte del problema. Las cosas están muy bien para mí ahora. Pero, ¿estoy abierto a una reunión de Immortal? Sí, por supuesto. Pero tiene que ser algo especial. Ojalá pudiéramos sentarnos y hablar sobre las cosas de cuando todo se fue al infierno, en lugar de involucrar a los abogados.